¿Sabías que hay un mar que una vez fue llamado el acuario del mundo y ahora está quedando vacío como una pecera olvidada? El Mar de Cortés, entre Baja California y la costa mexicana, era un santuario donde convivían tiburones ballena, mantarrayas gigantes, tortugas milenarias y bancos interminables de sardinas. Hoy, muchas de esas especies han desaparecido, y lo más alarmante es que no ha sido por un desastre natural, sino por manos humanas. ¿Cómo es posible que en menos de 20 años un paraíso marino se haya convertido en un cementerio silencioso? En estas aguas, que Jacques Cousteau describió como el acuario del planeta, han ocurrido historias que parecen de película. Pescadores que arriesgan la vida en la noche para sacar especies prohibidas, patrullas marítimas que encuentran redes kilométricas llenas de cadáveres de animales protegidos, y pueblos enteros que dependen de una pesca que está destruyendo el mismo mar que les da de comer. ¿Sabías que algunas embarcaciones capturan más de lo que un ecosistema puede regenerar en décadas en apenas una semana de trabajo? Es como si cada red tirada al agua arrancara un pedazo de futuro. Pero lo más escalofriante es que no hablamos solo de ilegalidad escondida en rincones oscuros. Hay nombres, hay rutas, hay barcos que todos conocen. Y aún así, cada año las capturas prohibidas siguen aumentando. Los pescadores cuentan historias de noches donde el mar grita, cuando los motores apagan y solo se escucha el sonido de redes gigantes arrastrando todo lo que vive. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Quién está detrás de este saqueo? Y lo más inquietante, ¿qué pasa cuando un mar que alimenta a millones deja de respirar? En el corazón de toda esta historia hay un pez que parece común, pero que vale más que el oro en el mercado negro: la totoaba. Los pescadores del Mar de Cortés la llaman el boleto a la suerte, porque una sola captura puede significar miles de dólares. Y todo por una parte de su cuerpo que ni siquiera se come: la vejiga natatoria. En pueblos como San Felipe o Santa Clara, hay familias enteras que viven esperando la temporada clandestina de la totoaba. Muchos de ellos saben que es ilegal, pero cuando un kilo de esa vejiga puede pagar un año de comida, medicinas o deudas, ¿quién se detiene? Imagina una noche en esas aguas oscuras. Barcos pequeños, luces apagadas, hombres que conocen cada corriente como si fuera una calle de su propio barrio. Salen sin saber si volverán con dinero o con problemas. Hay historias de pescadores que han tenido que cortar sus propias redes y dejar todo atrás porque escucharon el ruido de una patrulla acercándose. Otros han visto cómo el mar se tragaba a compañeros cuando una lancha volcó en plena persecución. Nadie lo dice en voz alta, pero cada salida para buscar totoaba es una apuesta contra la ley, contra la naturaleza y contra la suerte. Lo curioso es que la mayoría de estos hombres no entienden ni siquiera por qué su captura es tan codiciada. Saben que las vejigas viajan a China, que allí se pagan cifras que parecen inventadas, pero no saben que en esas ciudades la llaman la cocaína del mar. ¿Sabías que una sola vejiga puede llegar a costar más de $100,000 en un mercado asiático? Mientras aquí un pescador la saca con manos temblorosas, allá se subasta en reuniones privadas como si fuera una joya. Ese abismo entre lo que ellos arriesgan y lo que otros ganan es lo que mantiene viva esta pesca prohibida. Lo que más impacta es que muchos de estos pescadores no son criminales, son padres que vuelven a casa con las manos llenas de agua salada y la espalda rota. Algunos cuentan que, cuando el mar está en calma, se escucha el silencio pesado de los que ya no están. Historias de vecinos desaparecidos, de redes que atraparon más de lo que debían y de patrullas que llegan demasiado tarde.
¿Te imaginas vivir sabiendo que cada noche de pesca puede ser la última? Ese es el día a día en el Mar de Cortés, donde el pez totoaba no solo arrastra dinero, también arrastra vidas. Ese pequeño trozo de carne blanda, escondido dentro de la totoaba, es lo que convierte una noche cualquiera en una misión de alto riesgo. La vejiga natatoria, que aquí parece algo insignificante, allá en el mercado asiático, es tratada como un tesoro medicinal. Y es esa burbuja de aire la que decide si un pescador vuelve a casa con un bolsillo lleno o con las manos vacías. Muchos cuentan que cuando levantan la primera totoaba y sienten el peso de ese órgano húmedo en sus dedos, el corazón se les acelera. No es emoción, es miedo mezclado con esperanza, porque saben que ese hallazgo puede comprar comida, pagar la escuela de sus hijos o desatar una tormenta. En los pueblos costeros, todo el mundo sabe cuándo alguien trae una vejiga. No se habla en voz alta, pero el rumor corre como viento marino. Hay quienes esconden el botín en bolsas de plástico, enterradas en la arena. Otros improvisan escondites en casas abandonadas. Pero cada movimiento se hace en silencio, porque no solo está la ley vigilando, también están las redes del crimen organizado que controlan la venta. Un pescador de Santa Clara contó que una noche, después de atrapar 3 totoabas, escuchó pasos afuera de su casa antes de amanecer. No eran patrullas, eran hombres que venían a cobrar su parte. Esa presión constante hace que la pesca deje de sentirse como trabajo y se convierta en supervivencia. Los hombres que salen a esas aguas ya no ven el mar como antes. No es el azul tranquilo donde crecieron, ahora es un tablero de juego mortal. Saben que hay rutas seguras, puntos donde las patrullas casi nunca llegan, y hasta señales secretas con linternas que usan para avisarse entre ellos. Es un lenguaje que solo entienden quienes arriesgan la vida cada noche. Y sin embargo, aunque todo está envuelto en ese aire clandestino, lo más triste es que para muchos no es codicia, es la única manera de seguir a flote. Cada vejiga extraída tiene una historia detrás. El frío de la madrugada que corta la piel, los motores apagados para no levantar sospechas, las manos agrietadas sacando redes cargadas de peso muerto. Y mientras la totoaba desaparece y el Mar de Cortés se vacía, esos pescadores quedan atrapados en un ciclo del que no saben salir. Porque aquí no se trata solo de peces, sino de personas que viven entre la necesidad y el peligro, empujados por un trozo de carne que, sin quererlo, está destruyendo todo a su alrededor. Cada vez que una red se hunde buscando totoaba, algo más que un pez queda atrapado entre las mallas. La vida de una de las criaturas más raras y frágiles del planeta. La vaquita marina, ese delfín diminuto con ojos oscuros y mirada curiosa, no entiende de mercados ni de contrabando. Para los pescadores, verla flotando sin vida enredada en las redes es un golpe que nadie quiere sentir. Muchos de ellos lo cuentan en voz baja, como si confesaran un pecado. No salimos a buscarla, pero el mar no perdona. Y es que cada vejiga que viaja hacia Asia puede costar también la existencia de la última vaquita que queda en libertad. En esas noches donde el mar parece un espejo negro, los hombres sienten una mezcla extraña de orgullo y culpa. Orgullo cuando la totoaba aparece entre las redes. Culpa cuando saben que al mismo tiempo puede haber una vaquita luchando por respirar. Algunos pescadores han visto sus ojos y dicen que es una mirada que no se olvida. Un veterano de San Felipe confesó que dejó de salir a pescar una temporada entera después de encontrar una familia entera de vaquitas muertas en su red. Pero el hambre y las deudas lo devolvieron al mar, porque aquí la moral y la supervivencia siempre pelean entre sí. Esa tensión constante ha convertido al Mar de Cortés en un campo de batalla invisible. Los patrullajes internacionales, los científicos que ponen micrófonos submarinos, los pescadores que buscan rutas nuevas para esquivar controles,
Todos están enredados en la misma historia. En los pueblos se escuchan relatos de hombres que han tenido que cortar redes cargadas de totoabas y dejarlas hundirse con todo el botín para salvar a una vaquita atrapada. Y aunque eso pueda sonar heroico, para ellos es simplemente instinto humano. Nadie quiere ser el último en matar a una especie que apenas cuenta con unos cuantos corazones latiendo. El problema es que ese dilema no detiene la rueda. Cada amanecer trae otra red, otra noche de apuestas, otra posibilidad de encontrar una de esas sombras pequeñas entre las mallas. Y mientras tanto, el mar se queda más vacío. Los pescadores lo saben. Si la vaquita desaparece, no solo se perderá una especie, se perderá la última advertencia de un ecosistema que está gritando socorro bajo el agua. Y ese grito, aunque nadie lo escuche, es el eco que acompaña a cada hombre cuando regresa al puerto, con el silencio pesado de lo que dejó atrás. Para los pescadores del Mar de Cortés, cada día comienza antes de que salga el sol, cuando el aire todavía huele a sal y a incertidumbre. No es solo una jornada de trabajo, es una ruleta donde se apuesta todo. Muchos de ellos no tienen licencia ni barcos grandes, apenas pangas pequeñas con motores viejos que suenan como latidos nerviosos en la oscuridad. Salen porque no hay otra opción. En pueblos donde el turismo no llega y el empleo es escaso, el mar es la única despensa. Pero esa despensa está cerrando sus puertas y cada año es más difícil volver con suficiente pesca para alimentar a la familia. Esa presión constante ha cambiado la forma en que ven el agua. Lo que antes era libertad, ahora es una frontera peligrosa. Muchos cuentan que sienten que no solo pescan peces, sino que también pescan problemas. Si vuelves con las manos vacías, tu casa se queda sin comida. Si vuelves con una totoaba, te arriesgas a perderlo todo. Y entre esos dos extremos vive la mayoría de los hombres que salen cada noche. Uno de ellos, un joven de apenas 22 años, contaba que su padre murió en el mar y que aún así sigue saliendo. Es lo único que sé hacer. Aquí naces para pescar o te mueres de hambre, dijo mientras reparaba sus redes con las manos agrietadas. En el puerto, las conversaciones son susurros. Nadie dice abiertamente cuánto atrapó o cuánto vendió. Hay miradas que se cruzan como advertencias. Si traes demasiado pescado, los demás saben que no todo es legal. Y ahí entra otro miedo. No solo el de la patrulla, sino el de los hombres que controlan el negocio desde la sombra. Varios pescadores han visto cómo compañeros desaparecen tras una buena captura, no porque los haya agarrado la ley, sino porque alguien más quería esa ganancia. Eso convierte cada salida en una mezcla de pesca y supervivencia social, donde incluso tus vecinos pueden volverse una amenaza si tocas el pez equivocado. Pero, a pesar de todo, siguen saliendo. Hay algo casi heroico en hombres que reman contra la corriente de la desesperación. Muchos dicen que el mar es lo único que entienden, aunque los esté matando lentamente. En esos pueblos, la vida gira en torno a las mareas. Los niños aprenden a lanzar redes antes de escribir su nombre. Las mujeres esperan en la costa, viendo luces que se apagan y encienden en la distancia, preguntándose si volverán todas. Y es que para ellos, el Mar de Cortés no es solo agua, es la línea que separa la esperanza del vacío. Esa línea es cada vez más delgada. Con cada totoaba que desaparece, con cada vaquita que deja de respirar, los pescadores sienten que su mundo también se encoge. No están saqueando un mar ajeno, están destruyendo el mismo lugar que les da vida. Y esa contradicción los acompaña en cada jornada. No se trata solo de peces, de redes o de dinero. Se trata de personas que viven en el filo, atrapadas entre la necesidad y el mar que una vez los abrazó, y que ahora, poco a poco, parece estar reclamando todo lo que le quitaron.
En la costa todos saben que hay manos invisibles moviendo los hilos. Los pescadores pueden jurar que trabajan solos, pero detrás de cada red de totoaba hay una cadena que empieza mucho más lejos de lo que cualquiera imagina. Hay quienes dicen que el verdadero mar no está en el agua, sino en los bolsillos de los hombres, que pagan por cada vejiga, antes incluso de que sea pescada. Esa red de mafias internacionales convierte a un pescador común en el primer eslabón de un negocio que viaja desde un pueblo polvoriento de Baja California hasta salones privados en Hong Kong, donde se sirve como un lujo de millonarios. Los hombres que salen al mar lo saben, aunque nunca digan nombres. En los pueblos costeros no hay contratos ni facturas, solo acuerdos murmurados en esquinas y pagos en sobres, que cambian de mano de madrugada. Muchos pescadores cuentan que no pueden elegir a quién vender. Si atrapas una totoaba, tarde o temprano, alguien llegará a tu puerta para comprarla. Y si no aceptas, la próxima noche tu lancha puede amanecer hundida en la arena. O peor, puedes no volver del mar. Es un miedo que nadie escribe, pero que se escucha en cada motor apagado y en cada red lanzada al agua. Esa presencia constante de algo más grande que ellos ha cambiado la vida en los puertos. Hay familias que ya no hablan de pesca, sino de trabajos. Todo se hace en clave. ¿Cuándo salir? ¿Qué rutas tomar? ¿Dónde esconder el botín? Incluso los niños aprenden a callar cuando escuchan conversaciones de los adultos. Y al mismo tiempo, ese dinero sucio mantiene con vida a comunidades enteras. Muchas casas de lámina se han convertido en cemento gracias a esas vejigas. Es la paradoja que todos conocen. El mismo pez que destruye el mar les ha dado techo, comida y la ilusión de que mañana será mejor. Pero ese mañana siempre llega cargado de tensión. Algunos pescadores cuentan que lo más duro no es el riesgo del mar ni de la patrulla, sino el peso de saber que hay ojos vigilando incluso en tierra. Si un hombre regresa con una buena captura, todos lo saben. Si regresa con nada, también. Hay historias de compañeros que desaparecieron después de encontrar 3 totoabas en una sola noche. Nadie los volvió a ver, pero sus redes flotaron días después en la orilla, vacías. Y esas historias corren como corrientes submarinas, haciendo que cada jornada se viva con la sensación de que alguien más está decidiendo tu destino. Esa sombra constante convierte la pesca prohibida en algo mucho más que un delito. Es una forma de vida atrapada entre el hambre, la esperanza y el miedo. Los pescadores lo sienten en la piel cuando el viento cambia, cuando el motor falla en mitad de la noche, cuando cargan una vejiga húmeda que pesa más en conciencia que en gramos. No son capos ni villanos de película. Son hombres comunes navegando en un mar controlado por fuerzas que no pueden ver. Y esa lucha silenciosa entre sobrevivir y no perder el alma es lo que mantiene vivo el pulso oscuro que late bajo el Mar de Cortés. En el Mar de Cortés, no solo las redes atrapan peces, también atrapan secretos. Los pescadores saben que no basta con enfrentar la marea o el frío de la madrugada. Lo más peligroso es navegar en un sistema donde la corrupción es tan común como la sal en el aire. Muchos cuentan que la primera vez que vieron una patrulla no fue para detenerlos, sino para ofrecerles protección. Un sobre aquí, un favor allá, y de pronto la línea entre la ley y la ilegalidad desaparece como huella en la arena. En algunos pueblos, los hombres dicen que ya ni siquiera saben a quién temer más, si a los grupos que controlan la venta de totoaba o a los propios encargados de vigilar el mar. Hay historias de pescadores que pagaron para poder salir sin ser molestados, solo para descubrir que esa misma noche alguien los delató. La traición flota en el aire y hace que cada decisión en el mar sea como caminar sobre hielo fino.
Un veterano de San Felipe contaba que una vez entregó toda su captura a una patrulla porque temía que le confiscaran el barco. Y al día siguiente, la misma totoaba apareció en el mercado negro. Esa sensación de que todo está conectado desde arriba se mete en la piel. Algunos hombres aseguran que hay rutas que solo se pueden tomar si pagas el peaje invisible. Otros dicen que la verdadera red no está bajo el agua, sino entre manos humanas que reparten permisos, amenazas y silencios. Mientras tanto, los pescadores siguen saliendo, con la esperanza de que esa noche el mar les devuelva algo de vida sin arrebatársela a cambio. Es un juego de equilibrios, donde todos parecen perder, excepto los que nunca tocan el agua. Esa corrupción no es solo un problema de dinero, es un veneno que se mete en las comunidades. Padres que enseñan a sus hijos a no confiar, vecinos que se observan con desconfianza, familias que viven con miedo de decir demasiado. El mar, que antes era un lugar de unión, ahora es una frontera invisible entre quienes pagan, quienes obedecen y quienes callan. Y sin embargo, a pesar de todo, las pangas siguen saliendo al amanecer, porque en esos pueblos el mar no es una opción, es la única manera de seguir respirando. Cada vez que un pescador tira su red, siente que no solo está peleando contra la corriente, sino contra un sistema entero que lo aprieta desde todos lados. Y aunque saben que la corrupción alimenta la pesca prohibida, también saben que sin esa red de favores y pagos clandestinos, muchos no tendrían ni siquiera la oportunidad de salir a buscar el pan del día. Es esa contradicción la que mantiene vivo el drama en el Mar de Cortés. Un lugar donde la supervivencia y la ilegalidad caminan de la mano, y donde el agua está tan turbia arriba como debajo de la superficie. Cada vez que desaparece del mar, no solo se pierde un pez, se rompe un equilibrio que tardó miles de años en formarse. Los pescadores lo ven sin necesidad de estudios científicos, bancos de sardinas que ya no llegan como antes, tiburones que cambiaron sus rutas, tortugas que se acercan menos a la costa. El mar les habla a quienes lo recorren cada día, y ahora ese lenguaje está lleno de silencios extraños. Un viejo pescador de San Felipe decía que antes bastaba 1 hora para llenar la panga de pescado, pero ahora pueden pasar noches enteras y volver con apenas unas cuantas piezas. El mar ya no canta, decía mientras señalaba el agua, como si fuera un viejo amigo que se está apagando. Ese cambio no es solo una cuestión ecológica, es también una herida directa en la vida de las comunidades. Cuando desaparece una especie como la totoaba, no solo se pierde un animal, se altera la cadena entera que sostiene a todo el ecosistema. Y los pescadores lo sienten en carne propia, porque el mar empieza a dar menos cada año. Algunos han tenido que remar hasta el cansancio, alejándose cada vez más de la costa para encontrar algo que valga la pena. Otros abandonan la pesca tradicional porque ya no pueden sostener a su familia con redes vacías. Lo que antes era una tradición de generaciones se convierte en una carrera desesperada contra un mar que se está quedando sin aliento. La vaquita marina es la señal más clara de ese colapso. Cada vez que una de esas pequeñas criaturas queda atrapada en una red, los hombres sienten que algo más grande que ellos se está perdiendo. No hace falta que nadie les explique lo que significa. Ven como un ecosistema entero se desmorona en sus manos. Y aunque muchos no salieron nunca a buscar totoaba, saben que esas mismas redes que atrapan riqueza también están arrastrando al fondo todo lo que hace único al Mar de Cortés. Es una carga silenciosa, una sombra que se sube a cada embarcación cuando cae la noche. Ese impacto llega hasta tierra firme. En los pueblos costeros, las mesas ya no se llenan de pescado como antes. El sabor del mar que alimentaba a generaciones enteras ahora es un lujo que muchos no pueden darse. Los hombres vuelven cansados, con las manos vacías, y los niños escuchan historias de un mar que ya casi no conocen.
Lo más duro es que no hace falta mirar estadísticas. Basta con ver el rostro de los pescadores cuando descargan sus pangas. Esa mezcla de cansancio y tristeza dice más que cualquier informe. Y mientras tanto, las aguas siguen cambiando, llevándose con ellas no solo especies, sino formas de vida enteras. Los pescadores lo sienten cada amanecer, cuando el motor arranca. Saben que no solo están luchando por un pez, están luchando por mantener vivo un mar que poco a poco parece estar desapareciendo bajo sus propias manos. Ese es el peso más grande que llevan, más que las redes y más que las deudas. La sensación de que si el Mar de Cortés muere, también muere una parte de ellos. Los intentos por detener esta pesca prohibida han sido tan intensos como frustrantes. Patrullas navales, barcos de organizaciones ambientales, drones y hasta aviones han vigilado las aguas del Mar de Cortés. Pero para los pescadores, cada operativo es como una tormenta inesperada. Cambia todo, pero solo por un momento. Cuando las luces de las lanchas de inspección aparecen en el horizonte, los hombres cortan redes, apagan motores y se quedan flotando en silencio, rezando que el mar los esconda. Muchos cuentan que lo más duro no es perder la captura, sino ver cómo esa noche de trabajo desaparece en segundos, mientras la panga se balancea sobre un océano que parece burlarse de ellos. En San Felipe hay historias de noches en que el mar se convirtió en un tablero de persecución. Pescadores corriendo entre canales estrechos, patrullas intentando cercar rutas, mientras las pangas se esconden entre la oscuridad. Algunos han dejado redes enteras cargadas de totoaba hundirse para no ser atrapados, sabiendo que con ellas se hunde también una fortuna imposible de recuperar. Hay hombres que regresan con los ojos rojos, no solo por el cansancio, sino por el peso de haberlo perdido todo a unos metros de la costa. Y aún así, al día siguiente vuelven a salir, como si cada fracaso fuera solo una pausa en un ciclo que nunca se rompe. El problema es que estas operaciones no siempre golpean donde deberían. Muchos pescadores se quejan de que quienes caen son siempre los más pequeños, los que apenas sobreviven con lo que pescan. Agarran a los pobres para que parezca que están haciendo algo, dice un veterano, mientras muestra sus manos llenas de cicatrices. Los grandes barcos, los que llevan cargamentos completos hacia afuera, rara vez son interceptados. Es como si el mar tuviera dos reglas distintas. Una para los que luchan por alimentar a sus familias y otra para los que mueven millones en las sombras. Esa injusticia se siente en cada puerto, en cada conversación apagada que mezcla rabia con resignación. Aún con todo, hay noches en las que el mar se convierte en un laberinto de luces y sombras. Pescadores que se avisan entre sí con destellos de linterna, rutas secretas que cambian cada semana, escondites improvisados donde las pangas se camuflan entre los manglares. Es una guerra silenciosa donde nadie dispara, pero donde todos saben que cualquier error puede costar caro. Un joven pescador contaba que una noche, su motor se apagó justo cuando una patrulla pasó a pocos metros. Se quedó agachado, sin moverse, escuchando el sonido de las olas contra la madera y el latido acelerado de su propio corazón. Esa es la adrenalina que acompaña cada jornada. Miedo, esperanza y una certeza brutal de que el mar ya no es solo agua, es un campo de batalla. Los operativos también dejan cicatrices en tierra. En los pueblos, cada vez que se lleva a alguien detenido, el silencio pesa como una losa. Las familias se esconden detrás de puertas cerradas y las conversaciones se convierten en susurros. Algunos hombres no vuelven jamás, otros regresan meses después con deudas que los hunden más que el propio mar. Y entre todo eso, los niños crecen viendo que la pesca ya no es solo tradición ni sustento. Es una guerra que se libra a diario y que nadie sabe si se puede ganar.
A pesar de la vigilancia, a pesar de los drones, a pesar de las patrullas que surcan las aguas como sombras metálicas, los pescadores siguen saliendo. Porque al final, para ellos no hay alternativa. Es fácil hablar de leyes desde un escritorio. Es diferente cuando tienes una familia esperando comida y el único lugar donde puedes buscarla es un mar lleno de prohibiciones. Esa es la realidad que ningún operativo puede apagar. Mientras el hambre exista y el mar siga entregando peces, siempre habrá una panga apagando su motor en la oscuridad, esperando que la corriente esté de su lado. Y así, el Mar de Cortés se convierte cada noche en un juego de escondidas entre hombres que luchan por sobrevivir y un sistema que intenta salvar lo que queda. Pero lo que nadie dice en voz alta es que mientras esa lucha continúa, el mar se vacía poco a poco. Los pescadores lo saben. Lo sienten en sus manos cuando levantan redes cada vez más livianas, cuando ven que las aguas que antes rebosaban vida ahora parecen un espejo vacío. Ese vacío no es solo ecológico, es también humano, porque cada operativo fallido, cada red perdida, cada noche de miedo, deja algo más que el mar desierto. Deja a hombres y familias enteras atrapadas en un ciclo donde el agua ya no da vida. Solo la cobra a un precio cada vez más alto. El futuro pende de un hilo tan frágil como las redes que cada noche se hunden en sus aguas. Los pescadores lo saben mejor que nadie. No necesitan mapas ni estadísticas para sentir que algo se está terminando. Cada amanecer trae menos peces, cada temporada se siente más corta y cada viaje deja una pregunta flotando en el aire. ¿Qué pasará cuando el mar deje de responder? En los pueblos, ese miedo se cuela en las conversaciones, en las miradas cansadas de hombres que crecieron creyendo que el océano era infinito y ahora ven cómo se encoge con cada salida. Hay quienes hablan de esperanza, como si fuera una marea que todavía puede regresar. Organizaciones internacionales intentan salvar a la vaquita. Científicos buscan alternativas para mantener a raya la pesca ilegal. Y hasta algunos pescadores han decidido abandonar las redes de Totoaba para dedicarse a la pesca artesanal. Pero el problema es que el tiempo avanza más rápido que las soluciones. Muchos hombres que dejaron la pesca prohibida se encontraron con un mar que ya no da suficiente para sostener a una familia. Y ahí aparece otra vez el dilema: volver a arriesgarse por la Totoaba o ver cómo la vida en tierra se desmorona. Ese choque entre necesidad y conservación se siente en cada puerto. Un pescador de Santa Clara decía: "Nos piden que cuidemos el mar, pero nadie cuida de nosotros". Es una frase que resuena en todos lados, porque mientras se habla de proteger especies y ecosistemas, las comunidades que viven del agua apenas tienen alternativas. Hay proyectos de turismo, programas de empleo temporal, pero nada sustituye el pan diario que da el mar. Y eso hace que cualquier plan de recuperación se convierta en una carrera contra la realidad de hombres que tienen que elegir entre respetar la ley o alimentar a sus hijos. Los niños crecen escuchando esas conversaciones. Ya no sueñan con atrapar el pez más grande. Sueñan con que el mar siga existiendo cuando ellos sean mayores. En muchas casas, los padres cuentan historias de cuando las aguas hervían de vida, como si hablasen de un pasado mítico. Es un contraste brutal. En un lugar donde el mar siempre fue presente, ahora se habla de él como si fuera un recuerdo que se está borrando. Y esa nostalgia pesa tanto como el miedo. A pesar de todo, hay momentos que mantienen viva la chispa. Noches en las que una red se llena de pescado sin atrapar nada prohibido. Amaneceres donde el mar parece devolver un poco de su antigua abundancia. Los pescadores se aferran a esos instantes como si fueran señales de que no todo está perdido. Algunos incluso dicen que el mar escucha, que si se le da un respiro, él devuelve la vida. Esa fe es lo que hace que muchas pangas sigan saliendo
incluso cuando todo parece estar en contra. El problema es que la esperanza no puede sostener sola a una comunidad entera. Sin cambios reales, el ciclo seguirá repitiéndose. Y ahí está la gran pregunta que nadie quiere responder. ¿Puede el Mar de Cortés salvarse antes de quedar vacío? Los pescadores miran esas aguas todos los días, buscando una señal, mientras en el fondo saben que el tiempo corre. Lo sienten en la piel cuando el viento sopla diferente, cuando el agua ya no huele igual. Es como si el mar les hablara, pidiendo ayuda antes de apagarse. El futuro no está escrito, pero cada noche que una panga apaga su motor en la oscuridad, ese futuro se decide un poco más. Los hombres que viven de este mar no son villanos ni héroes, son sobrevivientes atrapados en una historia más grande que ellos. Y mientras el mundo debate sobre leyes y ecosistemas, ellos siguen ahí, lanzando redes que ya no solo buscan peces, sino respuestas. Porque en el Mar de Cortés no está en juego una especie ni una pesca prohibida, está en juego la vida de un océano entero, y la de las personas que lo llaman hogar. Si esto te ha dejado pensando, quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Crees que todavía hay tiempo para salvarlo o ya es demasiado tarde? Me encanta leer lo que opináis, porque cada punto de vista abre una conversación diferente. Y si quieres seguir descubriendo relatos tan intensos como este, no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir creando documentales y a que más gente conozca lo que realmente pasa en estos mares. Déjame tu like si te ha enganchado la historia y compártela con alguien que ame el océano tanto como nosotros. Cada clic, cada comentario y cada suscripción es una forma de darle voz a quienes viven y luchan en estas aguas todos los días.